20:32 de la noche y empezamos con esto que es el clásico de todos los martes, señal informativa del programa de la Secretaría de Prensa del Sindicato del Subte de la GTC. Estamos transmitiendo a través de internet en www.subterradio.com.ar. Subterradio, la radio de los trabajadores del subte. Le doy la bienvenida a Raúl Ávila mientras se está arreglando con el invitado los audios. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andas? Bien, che, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Y mientras estamos viendo cómo Roberto Cartés está armando la filmación, lo tenemos y le damos la bienvenida a Federico Conditi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Federico es compañero de la agrupación La Scalabrini, una agrupación que está ya hace su tiempo militando acá en Capital y que se presenta también en la lista de Alternativa Popular. Hoy queremos pedir disculpas a nuestros oyentes. Iban a estar comprometidos Pablo Ferreira y María Elena Nadeo, ambos evidentemente por compromisos anteriores no pudieron estar con nosotros. Vamos a hacer lo posible para que antes de las elecciones estén delante de los micrófonos de Subterradio. Y bueno, ya que a falta de María Elena y de Pablo, tenemos a Federico, que con eso basta porque es un compañero que la tiene muy clara en el sentido de hablar de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, soy más lindo. Aparte. Bueno, Fede, primero que todo, lo clásico que hacemos en esta entrevista, presentate para los oyentes. Bueno, yo soy Federico Conditi, integro la agrupación La Scalabrini, de acá del kirchnerismo de la ciudad de Buenos Aires, que estamos en Unidos y Organizados, pero a su vez estamos acompañando la lista de Alternativa Popular que encabeza Pablo Ferreira para estas elecciones a legislador. Bueno, nosotros lo que nos planteamos desde este programa es empezar a hablar con todos aquellos que se presentan para estas elecciones. Y nos gustaría que nos cuentes más o menos la conformación de esta lista, qué es lo que te presentan para la Ciudad de Buenos Aires, y ya en la última parte de la entrevista vamos a ir de lleno a lo que es el transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Para empezar, bueno, Alternativa, ¿qué tiene para la gente de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Alternativa Popular lo que propone para la Ciudad de Buenos Aires es seguir profundizando un modelo que en el proyecto nacional lo viene haciendo desde hace 10 años, con una propuesta que integra a distintos sectores militantes que hasta el momento quizás no venían acompañando o formando parte del kirchnerismo, que está ante esta coyuntura histórica donde hay un proyecto que durante 10 años genera millones de puestos de trabajo, asignación universal por hijo, reactivación económica, inclusión de sectores que durante 30 años habían estado fuera del interés de quienes gobernaban y que hemos generado estos 10 años que una recuperación tanto económica como social. En ese marco, hoy, al ver la necesidad de consolidar eso, porque todo lo que está enfrente es realmente peor y es volver al pasado, hay distintos sectores que desde el lugar más militante vienen acompañando. Y hay otros que no, que ya estaban hace tiempo, como es el caso del Frente Progresista Popular, que encabeza María Elena Nadeo en esta lista y que viene estando en el interbloque kirchnerista en la legislatura ya desde hace mucho tiempo. Nosotros lo que notamos y lo que hablábamos con los compañeros acá, y bueno, ya ha pasado los primeros entrevistados, notamos que hay como una serie de ejes donde todos los legisladores se centran. Para empezar, vivienda, educación, salud y transporte. Si querés explayarte un poco de las propuestas respecto a estos ejes, te lo vamos a agradecer. Bueno, en materia de vivienda, el objetivo principal, o por ahí la principal propuesta que viene teniendo Alternativa Popular y que va a salir en los próximos días con fuerza, es el acceso a la primera vivienda, que es una problemática que en la Ciudad de Buenos Aires es concreto, que afecta a miles y miles de porteños, por no decir a millones, o a miles de familias, y en ese marco es empezar a potenciar el debate y generar las instancias para que el porteño, los sectores, sobre todo juveniles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan tener un acceso a una primera vivienda, teniendo en cuenta lo importante que es eso para cualquier argentino, para cualquier persona del mundo, ¿no? Uno cuando busca garantizarse lo mínimo para poder subsistir es el alimento y un techo donde poder dormir, descansar, vivir, no estar a la intemperie. Entonces nos parece que es muy importante
el conjunto de la población de la ciudad de Buenos Aires pueda tener acceso a algo que hasta ahora no lo está teniendo, en una ciudad donde hay 90.000 inmuebles ociosos y que lo único que hacen es incrementar el valor de los alquileres, fomentando la especulación inmobiliaria. No, y lo injusto que es esto, Norbert, ¿no? Porque hace 60 años que la población de la ciudad de Buenos Aires no crece, sin embargo hubo un inmobiliario, se construyó por todos lados, los emprendedores inmobiliarios hicieron fortuna y el déficit de la vivienda se acentúa cada vez más. Entonces, ¿qué tipo de políticas públicas es necesario implementar? Entonces ese es el gran desafío, ¿no?, para la clase política, que el mercado no resuelve el problema de la vivienda, sino es el Estado. Bueno, entonces, Alternativa Popular es uno de esos ejes, ¿no, Federico? Así es, lo sabe Ávila también porque integra la lista. Está bien, aunque sea humilde, también es... Humilde en sus palabras. ¿Por qué el macrismo no toma todos estos ejes y hace algo? ¿Por qué siempre hay detrás de lo que propone una especulación? Básicamente el tema de vivienda. ¿Cuál es qué opinas de eso? Bueno, porque la matriz ideológica del macrismo es el propio Mauricio Macri viene de un grupo económico que se enriqueció a costas del Estado y a costas del desguace de ese Estado, por lo cual ideológicamente de donde parte del macrismo no es otro lugar que romper con ese Estado, destruir ese Estado benefactor o ese Estado que garantiza mejores condiciones de vida para el conjunto de la población. Como decía recién Raúl, el Estado es quien garantiza que el mercado no haga lo que quiere, que el mercado no se quede con la totalidad de la riqueza, que la población tenga acceso a una vivienda, como es ahora lo vemos a nivel nacional con el Plan Procrear, que la gente pueda viajar a un bajo costo a su trabajo, a estudiar, a formarse, a divertirse, a capacitarse, como lo hace subsidiando el transporte público ferroviario metropolitano y el transporte de colectivos del área metropolitana. Digamos, es el Estado el que tiene que cumplir el rol de justamente regular al mercado y garantizar que se cumplan las condiciones para que el pueblo argentino en su conjunto viva cada vez mejor. El macrismo viene de otra matriz ideológica, viene de los sectores empresarios que se beneficiaron con el endeudamiento público a manos privadas, con el desguace del Estado, con el remate del patrimonio público y de las riquezas de la Argentina durante los 90. Entonces, pensar que va a venir a fortalecer al Estado y a garantizar mayores niveles de inclusión, desde los antecedentes del macrismo ya parece imposible, y en su práctica cotidiana de ejercer el gobierno tampoco ocurre, porque si nosotros tomemos un ejemplo puntual, que es el ejemplo del Metrobús en la ciudad de Buenos Aires, el transporte en la ciudad de Buenos Aires. El Metrobús se sobrepone con la traza de la línea C de subterráneos. Ahora bien, el Metrobús cuesta $1,70 y el subterráneo por ahora, no sabemos por cuánto tiempo, o porque está impedido por la justicia un nuevo aumento, cuesta $2,50. En ese marco, ¿cuál es el transporte del que está a cargo el macrismo después de negarse durante mucho tiempo? Es el subte, el transporte subterráneo. El transporte subterráneo se incrementó un 127% su valor desde que quedó en manos del gobierno de la ciudad. El transporte de colectivos, que es el que depende del gobierno de la nación, está a $1,70. ¿Por qué? Porque prioriza que la gente viaje a un menor costo, pero que pueda seguir teniendo una buena calidad de vida, llegar a su trabajo, que su trabajo le rinda. Son transferencias indirectas de ingresos a los sectores asalariados, el subsidio al boleto, el subsidio a los servicios públicos. Eso el macrismo en la práctica no lo hace. Hoy nos enteramos que el año que viene va a aumentar un 40% de la ABL, la inversión en vivienda pública es mínima y en lo poco que se destina está subejecutado en más de un 35%. Entonces, desde ese lugar, toda la matriz, tanto de donde surge el macrismo como las acciones de gobierno del PRO, van en una línea directa a la que se estaba planteando anteriormente. En educación también hay un gran déficit. Los anteriores invitados y candidatos hacían hincapié en la falta de nombramientos y falta de material, una crisis muy grande
que afecta a salud. ¿Ustedes qué propuestas tienen? ¿A salud o educación? Educación. Salud. En salud. En salud, nosotros creemos que si bien en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina existe un sistema de prepagas y de obras sociales, el eje rector tiene que ser... Buenos Aires es una ciudad que tiene un nivel de hospitales públicos, una cantidad de hospitales públicos que la hacen única en el mundo, por lo cual empezar a recuperar ese sistema público de salud que permita que cada porteño y cada argentino tenga acceso a la salud pública, que hoy lo tiene, pero que podamos potenciar y mejorar el servicio que se le otorga, depende solamente de la decisión política de aportar una mayor cantidad de presupuesto, como decías vos, en nombramientos, en materiales. Yo el año pasado estaba hablando con la gente del Hospital Rivadavia, el mes pasado estaba hablando con la gente del Hospital Rivadavia y los comentaba allí los trabajadores del hospital que de 14 quirófanos funcionan 8 porque no se hacen las inversiones correspondientes desde el gobierno de la ciudad, que faltan enfermeras y es por la ausencia porque no nombran a la gente que tendrían que nombrar desde el gobierno de la ciudad y hay una subejecución presupuestaria. Eso es lo que hay que romper, lo que hay que lograr es que la salud pública, tanto como la educación pública, como el transporte público, sean prioridad de Estado en una gestión gubernamental. Lo que nosotros proponemos es, desde la legislatura, el lugar que vamos a ocupar, impedir que se siga deteriorando tanto la salud como la educación pública y avanzar en proyectos y en propuestas que permitan mejorar esas condiciones o garantizar que los nombramientos se hagan, que las obras se concreten, que se ejecuten en la totalidad los presupuestos destinados, las partidas destinadas en cada año presupuestario. Si hablamos de salud, todavía estoy pensando en el incendio que tuvo el Álvarez y que todavía, por ejemplo, no hubo ninguna solución a eso, ¿no? Raúl no está reparada, creo que están con un container, todos hacinados, digo, no podés tener a la gente así. Bueno, recordemos el Borda, ¿no? El Borda también. Empezamos a hurgar bien los problemas que hay, edilicios, la verdad que se encuentran muchas falencias y graves a todo esto. La semana pasada hubo una serie de tomas y en esto también parecería que cada tema que tocamos, este elefante que entra en el bazar, rompe todo. Primeramente tuvo problemas con los maestros. Estamos a más o menos 1 hora y media de una protesta que se realizó por parte del gremio de UTE en la legislatura. Y también los chicos toman los colegios. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opino de la toma de los colegios? Sí. Me parece que es un recurso válido que tienen los estudiantes. Te pregunto porque, vos, pibe joven... ya no tan joven. Bueno, pero... Cumplí 30 ayer. Pero, ¿sabes a qué voy eso también? Porque de la mano esto de criticar las tomas también viene la mano de los pibes no pueden hacer política o te empiezan a demonizar todo eso. Vos sos un militante de aquellos que milita desde hace muchísimo tiempo, por eso te pregunto esa opinión, porque vienen cosas correlacionadas, ¿no? Vemos de repente el domingo en la mesa de Mirta Legrand a Macri y al compañero Doman hablando de las tomas, ¿viste? Y por Dios. O Feynman que se hace... O el compañero Feynman que desde su tribuna... bárbaro para llamar a un chico y bueno... Claro, por eso digo. Primero que la política en los colegios está bien, que los estudiantes hagan uso de su herramienta gremial y tomen conciencia de la necesidad de organizarse para poder pelear por mejoras tanto en la infraestructura del lugar donde estudian como en las condiciones que estudian, e inclusive pedir o plantear modificaciones en materia estatutaria de lo que ellos creen que está bien. A mí me parece que es saludable que en una Argentina donde hubo 30.000 desaparecidos y donde donde la democracia durante los primeros 20 años, del 83 al 2003, defendió más los intereses de las corporaciones y de las multinacionales que los intereses del pueblo argentino, está perfecto que haya cada vez una mayor participación de jóvenes haciendo política e interesándose y participando en lo que es la actividad política cotidiana. Me parece, lo celebro y me parece importantísimo que eso ocurra. Y en cuanto al reclamo de la toma de los colegios, tanto el ministro Bullrich como algunos periodistas podrán decir lo que podrán decir. Ahora, la realidad es que el gobierno de la ciudad
nunca da respuestas a los reclamos de los estudiantes. Los estudiantes tienen como herramienta legítima la protesta, hacen uso de ellas hasta el momento en que se abra un canal de diálogo que responda por lo menos a atender a las propuestas o a las inquietudes que están planteando. No me parece que esté mal que los estudiantes protesten cuando consideran que se puede llevar adelante una reforma que los perjudica o cuando quieren mejores condiciones en los edificios donde van a ir a estudiar. No me parece, en los establecimientos donde van a ir a estudiar, me parece que está bien y que es una herramienta válida y que hacen uso de un derecho que les corresponde. Una pregunta, si te alejaras un poco de todo esto que es la campaña, la militancia, ¿qué opinas vos? ¿Para dónde va el macrismo? ¿Qué es lo que se espera de esta propuesta del macrismo ahora en las elecciones? ¿Hacia dónde vamos con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, una ciudad cada vez más desigual, menos inclusiva, donde el negocio esté por encima de las necesidades de la gente, donde hay cosas que se van a hacer bien, no pensemos que se hace todo mal, digamos. Vos vas y le decís al vecino de Barraca o al de Parque Patricios que el macrismo es un desastre y te dice, pero a mí me arregló el parque y llegó el subte. ¿Por qué me decís que es un desastre? Bueno, es un desastre por otras cosas. Es un desastre porque falta la vivienda pública, es un desastre porque vació el Instituto de la Vivienda de la ciudad, es un desastre porque los hospitales que dependen de la ciudad de Buenos Aires están cada día peor y se les recorta el presupuesto para destinarlo a herramientas como Buenos Aires Moda o Buenos Aires Imagen. Es un desastre porque prometió 10 kilómetros de subte por año y construyó 1 hasta ahora y todas las obras que inaugura son de gestiones anteriores. Es un desastre por todas esas cosas, porque los colegios están cada vez peor y los alumnos lo demuestran todos los años en distintas luchas que llevan adelante. Es un desastre por todo eso. Vamos a ese tipo de ciudad, una ciudad caótica, una ciudad donde el boom inmobiliario, la especulación inmobiliaria es una de las herramientas de actividad económica, donde no se planifica una ciudad aislada. Es fundamental que pensemos esto. La ciudad de Buenos Aires no se planifica desde la integración al conurbano bonaerense, se está planificando como una isla que es autista del resto del país, donde mira más hacia afuera que hacia adentro. Nosotros tenemos que lograr que tanto en transporte como en cada una de las áreas que así lo requieran, la ciudad de Buenos Aires se piense en la lógica de una integración con el conurbano bonaerense, con el primer y segundo cordón, que es lo que ocurre en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo, San Pablo absorbió a los cordones urbanos que la rodeaban. Bogotá está avanzando hacia eso. Ni hablar el DF. Y te estoy hablando o Santiago de Chile, te estoy hablando de ciudades que están cerca que son de la región o del subcontinente. Si querés podemos hablar en Europa como que tanto le gusta a Macri viajar a Madrid, como Madrid creó una autonomía, pero absorbió Leganés, Alcalá de Henares, todos los partidos que lo rodeaban, los absorbió y forman parte de la gran comunidad de Madrid. Digamos, el ente metropolitano de transporte al que Macri ningunea y no va a las reuniones, en Madrid la Autoridad Metropolitana de Transporte es la que rige todo, salvo la ferroviaria. Entonces hay que empezar a pensar una ciudad en matriz metropolitana, una gran región metropolitana que permita planificar a futuro urbanísticamente, en materia sanitaria, en materia de educación y también en materia de transporte. El macrismo va en lo contrario de eso. Lo que busca es una isla autista, no autónoma, no una ciudad autónoma, una isla autista, que lo único que haga sea ser el refugio de sectores conservadores que puedan garantizar sus negocios, haciendo cosas que, vuelvo a decir, las van a hacer bien, como han hecho hasta ahora cierta obra pública en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que tienen impacto en la ciudad, pero que en lo estructural no modifican nada. Nosotros tenemos que apuntar hacia eso, o sea, romper esa imagen de cartón, de ese lavado de cara superficial e ir a los problemas profundos que tienen los porteños. Los porteños no van a viajar mejor si no pensamos el transporte en materia metropolitana. No van a vivir mejor si no pensamos una ciudad que pueda tener una integración con lo que lo rodea social y geográficamente, que es el conurbano bonaerense. Para seguir hablando de transporte, propongo ir a un corte y ya en el segundo bloque de esta entrevista
avanzar de lleno en todo lo que es el transporte de la Ciudad de Buenos Aires, ya que Raúl también es alguien ducho en el tema. Me gustaría que empecemos a hablar con Fede, que tiene muy buenas propuestas. Sí, porque da para hablar por ferrocarril, subterráneo, exactamente, colectivo. Vamos a seguir un corte y vamos a seguir hablando con Federico Conditi de la agrupación Las Scalabrini.